Estamos de vuelta, amables televidentes, tratando este importante tema sobre la educación magisterial en nuestro país. Para el efecto, nos están acompañando Vivian, Celeste y Lisbeth. Vamos a ir entonces entendiendo este tema paso a paso. En este bloque vamos a tratar de entender cuál es la situación de la propuesta de reforma educativa en Guatemala. Quisiéramos entonces tal vez comenzar contigo, Lisbeth. ¿Cuál es la situación de la reforma, de toda esta discusión que ha habido hoy? Sí, a lo mejor iniciar planteando que es una reforma educativa que se va haciendo por partes, ¿verdad? No es una reforma integral o que vaya toda junta, sino que hay diferentes estrategias que se van haciendo poco a poco, ¿verdad? Que conforman lo que llamamos esa reforma educativa en Guatemala, iniciada ya hace unas décadas. Pero centralmente lo que hemos estado hablando últimamente es esta reforma a la carrera del magisterio, que empezó a hablarse de ella el año pasado con la implementación de una estrategia que llamada así, ¿verdad? Estrategia para la mejora de la calidad educativa en la niñez y juventud guatemalteca. Esta estrategia, que fue una iniciativa del Ministerio de Educación, lo que busca es reformar la carrera magisterial y pasarla a 5 años, ¿verdad? Bajo la justificación de que a mayor años de estudios, mejor calidad de docentes vamos a tener, pero que ha sido muy cuestionada precisamente por eso, porque fue impulsada como una estrategia para mejorar la calidad educativa, abarcando únicamente la formación docente, ¿verdad? El programa de formación inicial docente, y pues vemos que realmente no abarcó otros temas más amplios en este sentido. Y posterior a ella, pues han habido otras pequeñas iniciativas, pequeños acuerdos, ¿verdad? Como el 1505, que es un acuerdo que modificó un acuerdo anterior que habla sobre convivencia pacífica, pero que a la larga, lo que muchos actores se pronunciaron ante esto fue que criminalizaba un poco a los estudiantes normalistas, ¿verdad? No permitiendo la protesta y otras acciones de demanda, ¿verdad? Ante la situación anterior que venía. Entonces vemos cómo pues hay esa reforma a la carrera de magisterio, pero hay otras iniciativas que vienen después, ¿verdad? Entonces, yo el principal problema que veo es que es una reforma educativa que va poco a poco y que es aislada, no es una reforma integral que busque transformar todo el sistema educativo, porque estamos de acuerdo que hay que transformar este sistema educativo, pero no es una reforma integral que abarque todos los elementos que eso significaría. Y eso deja entonces sin el logro de lo que se dice que se va a lograr, y deja en problemas a los estudiantes de magisterio, a los estudiantes normalistas. ¿Es así, Celeste? Exacto. Es bien importante decir de que se implementaron nuevas áreas de aprendizaje, digamos, aparte de las que ya se conocían y las que se tenían contempladas en el pensum de magisterio. Pero a la hora de dar esas clases, los maestros ni siquiera están especializados en ellas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr calidad educativa si se viene a reformar una carrera sin tener las bases para poder construir un mejor proceso, ¿verdad? Entonces, es un problema bastante grande y uno que merece todo el estudio, porque es que hay maestros que están dando clases nuevas y que innovadoras y que supuestamente tienen el fin de mejorar la calidad educativa cuando ni siquiera están especializados en ella. Esto que nos dice Celeste está sucediendo en la carrera nueva que se llama Bachillerato en Educación, o en el magisterio en el que están ustedes. Se llama Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación, y como dijo mi compañera, sí está sucediendo esto, ya que muchos maestros que a nosotras nos formaron cuando nosotras iniciamos están formando a los bachilleres. Entonces, ¿qué calidad queremos si tenemos los mismos maestros que nos formaron cuando ellos no están aptos para esto? Y no solo se da en el bachillerato, sino también en la nueva carrera conocida como magisterio infantil. Los mismos maestros que formaron maestras de primaria están formando maestras de educación infantil. Entonces, yo creo que, como decía Lisbeth, la calidad no se refiere solo a la cantidad de años, sino hay que mejorar un gran contexto, grandes elementos que están en la educación de Guatemala. Y también tratando un poquito lo del acuerdo 1505, como decían, nos criminaliza. ¿Por qué? Nosotros acá lo tenemos. Y acá se plantean muchas situaciones que violan tanto el derecho número 33 de la Constitución, donde dice que tenemos libre expresión, que podemos manifestar pacíficamente, como libre asociación. Porque hay muchas iniciativas acá que plantean que no podemos estar organizados para manifestar pacíficamente o para algo. Y compartiéndole un poquito de eso, la represión. Sucedió una situación en mi instituto, solo por poner unos carteles donde exigíamos nosotros educación de calidad, nos empezaron a amenazar con este acuerdo, porque decía que nos iban a cancelar el código.
solo por poner unos carteles donde nosotros pedíamos que queríamos que nuestros maestros nos dieran clases, lo cual no lo estaban haciendo. Entonces miramos que, como decían, se está dando una reforma, están beneficiando a una parte y desprotegiendo a otra parte. Aquí Vivian nos ha tocado muchos temas, ¿verdad? Y todos despiertan nuestro interés. A mí me preocupa muchísimo este acuerdo 1505, porque no se pueden entonces organizar, es una interpretación correcta. No se alienta la organización de los estudiantes. Sí, un poco este acuerdo, este 1505, vino después de todo el movimiento que vimos, un movimiento principalmente de jóvenes, y que fue fuertemente criminalizado y reprimido, ¿verdad? Vimos cómo las fuerzas de seguridad pues se enfrentaban a estudiantes, muchos de ellos menores de edad, ¿verdad? Y lo que plantea son varias cosas sencillas, ¿verdad? Pero que a la larga pueden interpretarse como que no permiten que el estudiante se organice. Por ejemplo, dice que pues parece como sospechoso que haya una ausencia colectiva de muchos estudiantes, ¿verdad? Los cuales pueden ser suspendidos por tal ausencia, ¿verdad? Que se interpreta que es cuando pues hay una protesta o una manifestación pacífica frente a alguna situación de varios estudiantes. Entonces podría interpretarse así, ¿verdad? Y muchas instituciones, sobre todo de derechos de la niñez y juventud, se pronunciaron al respecto, incluso entre la Procuraduría de Derechos Humanos, fijando que esto podía violentar otros derechos, ¿verdad? Como me mencionaba la compañera. Sí, entonces estamos ante una situación, yo coincidiría con usted, bastante preocupante en cuanto a las posibilidades de manifestación y de expresión de los estudiantes. Yo, aclarada esa situación, yo quisiera entonces preguntar, regresar al tema de estas áreas de aprendizaje nuevas que tú comenzaste a exponer, y luego también Vivian nos habló un poco, Celeste. ¿Qué tipo de áreas son? Y luego iremos al problema de que si son los mismos maestros, entonces cómo estamos mejorando la educación. Pero como para tener una idea de qué estamos hablando con esas novedades. Sí, bueno, como les había dicho, hay varias clases o varias asignaturas que se han tratado en el pensum de bachillerato en educación. El problema, como lo estaba diciendo, es los maestros que no están especializados en estas áreas. Y se supone que se va a mejorar la calidad educativa cuando no están especializados. Yo hablaba con unos maestros que me dan clases a mí y que también dan clases en el nuevo bachillerato en educación. Y hablaba con ellos y les decía, ¿y usted está especializada en esa área? Mire, la verdad es que no, pero solo teníamos que cubrirlo. O sea, nos dijeron de que estaba esas clases y que debían darse. Entonces, son varias las nuevas asignaturas que se están contemplando en ese bachillerato de educación, con el fin supuestamente de mejorar la calidad educativa, cosa que no se está haciendo. ¿Cómo podemos lograr calidad educativa con maestros que no están especializados en ellos, que solo llevan un libro y de ahí es donde les dan la clase? Cuando no se está tratando realmente lo que es el maestro, que es formar personas críticas que pues de verdad analicen y puedan estar bien preparados, ¿verdad? Bueno, yo pienso que lo que ustedes nos están diciendo y le están compartiendo con nuestros televidentes es muy razonable, muy atendible. Entonces uno se pregunta por qué no se logra, qué son los intereses que hay detrás de esto que hacen que no avancen las ideas y nos quedemos casi en una confrontación. Yo creo que Lisbeth ya nos había dicho un poco que hay una gran diferencia de conceptos, ¿verdad? Hay la educación vista como un derecho y la educación vista como una mercancía. Pero si ustedes tuvieran que explicarme a mí qué intereses hay en juego en esto, por qué no avanza, ¿qué pensarían ustedes? ¿Cómo lo han analizado? Pues primero que nada, como bien decía al inicio del programa, yo creo que los intereses primordiales acá, hemos vivido en un país desde que se dio la colonización donde al más pobre se le ha reprimido. Y yo creo que esa es una de las principales situaciones acá. ¿Por qué? Porque si no hay personas preparadas, no hay personas profesionales, ¿qué tipo de gente vamos a tener? ¿Qué tipo de profesionales van a haber? ¿En qué vamos a trabajar? Y primeramente, yo creo que la educación es uno de los derechos, como bien se ha dicho durante todo esto. Los intereses más que todos acá es de obtener personas de mano de obra barata, que beneficien en cierto modo a las autoridades, a las personas de la alta burocracia, se podría decir, y que más que todo solo le dé a las personas que tengan los estudios que ellos quieren y puedan, por decírselo así, pagarle lo que
el gobierno tenga de manera que puedan sacarlo el mejor beneficio para ellos y no para el pueblo. Más que todo intereses económicos. Gracias. Intereses económicos. ¿Eso cómo se relaciona con la idea de ver la educación como una mercancía? Vivian lo que nos dice es mano de obra barata. En el discurso, digamos, del lado empresarial y demás, uno dice, uno oye, necesitamos mano de obra calificada. ¿Cómo hacemos compatibles las dos cosas? Sí, y hemos sido testigos también de cómo se habla, ¿verdad?, de una educación que forme competencias para que puedan ingresar al mercado laboral, ¿verdad? Vemos cómo se busca y cada vez más en el pensum de estudio, ¿verdad?, se apuesta por estas clases como productividad y desarrollo, por ejemplo, ¿verdad?, que lo que buscan es formar esas competencias en los estudiantes para que luego puedan insertarse fácilmente al mercado laboral. El Ministerio de Educación lo dice abiertamente, ¿verdad?, que busca que es garantizar que el Estado dé estos profesionales, ¿verdad?, a la sociedad que puedan insertarse rápidamente al mercado laboral, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo pues hay un interés detrás. La educación es un tema central, ¿verdad?, en un Estado, y pues como en todo hay interés, ¿verdad? No es una educación neutral, siempre hay intereses económicos, políticos detrás, y en este sentido pues vemos cómo se busca eso, ¿verdad?, formar esas competencias para jóvenes que puedan desempeñarse en estas nuevas tareas o en estos nuevos empleos, en call centers, en otro tipo de empleos, y se busca formar a los jóvenes para ello. Pero entonces sí se prioriza una educación en ese sentido, dejando de lado un poco la educación humanista, ¿verdad? Ya, bueno, yo creo que sí hemos llegado como a aclarar bastante bien varios de los puntos que yo creo explican por qué la diferencia de visiones, porque yo veo y escucho que todo el mundo en Guatemala, si se le pregunta, va a estar de acuerdo en que la educación es importante, que la educación hay que mejorarla y que la educación es central para el desarrollo. Pero yo creo que ustedes han tocado unos temas muy importantes. La educación no es neutral. Hay muchas clases de educación. No toda la educación es la misma. Y entonces a lo mejor en lo que estamos es en un discurso en el que todos estamos de acuerdo. La educación es importante, pero en un gran desacuerdo en cuanto a qué tipo de educación queremos y hacia dónde nos llevaría esa educación. Aquí vamos a dejar este segmento y entonces vamos a regresar a nuestro próximo segmento para ver cuáles son las ideas y los sueños de aquellos que están involucrados, sobre todo en el magisterio en el país. Volvemos entonces en pocos minutos y para entonces esperamos que nuestros televidentes estén haciendo el debate al mismo tiempo que nosotros.